Imaginen si descubrieran la infidelidad de su marido, ¿qué harían? Yo reemplacé el lubricante de su maletín por pegamento extra fuerte. Poco después recibí una llamada de urgencias. ¿Es usted familiar de Javier Moreno? Su marido y su cuñada se han quedado pegados. Yo medio dormida respondí afirmativamente a la llamada pensando, este es el final. Una llamada a las 2 de la madrugada siempre te hiela el corazón, especialmente si es sobre tu marido Javier, que supuestamente estaba trabajando hasta tarde y aún no había vuelto a casa. Le llamo de urgencias del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Su marido, el señor Javier Moreno, y una mujer han sufrido un accidente. Necesitamos que venga de inmediato. Mi corazón dio un vuelco y me desperté de golpe. ¿Qué tipo de accidente? ¿Está herido? Al otro lado del teléfono la voz cambió de forma extraña, como si estuviera conteniendo la risa. No es un trauma físico habitual. Es que se han quedado pegados. Pegados, fruncí el ceño preguntándome si todavía estaba soñando. ¿Qué quiere decir con eso? La voz de la enfermera, casi distorsionada por el esfuerzo de no reírse, continuó literalmente. Físicamente, se han quedado adheridos, como con algún tipo de pegamento extra fuerte. En ese instante se me cortó la respiración. Mis nudillos se pusieron blancos al apretar el móvil. Pegamento extra fuerte. Esas dos palabras retumbaron en mi cabeza como un rayo iluminando el terrible recuerdo de aquella tarde 3 días atrás. Hace 3 días yo tenía previsto un viaje de negocios a Valencia, pero mi vuelo fue cancelado por una fuerte borrasca. Para darle una sorpresa a Javier, decidí no avisarle y volver directamente a casa, llevando conmigo el mejor jamón ibérico de bellota, su favorito. Al abrir la puerta de nuestro piso, en el barrio de Salamanca, el salón estaba en un silencio sepulcral. Dejé con cuidado mi equipaje cuando un sonido casi imperceptible llegó desde el dormitorio principal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un mal presentimiento me oprimió la garganta. Javier había dicho que tenía una reunión importante con un cliente. ¿Qué hacía en casa a estas horas? A medida que me acercaba al dormitorio, los sonidos se hicieron más claros, el gemido de una mujer y el chirrido rítmico del colchón. Mis manos y pies se quedaron helados. Me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta y lo que vi a través de la rendija me heló la sangre. Mi marido Javier y mi cuñada Lucía García estaban desnudos y entrelazados en nuestra cama de matrimonio. Lucía, la esposa de mi hermano pequeño, Daniel Herrera, con quien llevaba casada menos de 1 año. La quería como a una hermana, incluso le organicé personalmente la boda. En ese momento sentí que mi mundo se derrumbaba. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. Las lágrimas brotaron sin control, pero me las sequé con rabia. No llores. Llorar por esta gentuza es un lujo que no te puedes permitir. Salí de casa sin hacer ruido y me senté en una cafetería debajo del edificio. Pedí el café, solo más amargo que tuvieran, y tragué sorbo a sorbo la amargura y la desesperación que me subían por la gargadura. En nuestros 5 años de matrimonio nunca había dudado de Javier. Para todos era el marido perfecto, atractivo, exitoso y cariñoso. Llegué a creer que era la mujer más feliz del mundo, pero hacía 3 meses empecé a notar que algo iba mal. Sus noches de trabajo se hicieron más frecuentes, cambió la contraseña de su móvil y a veces olía a un perfume de mujer que no era el mío, pero me repetía a mí misma: no dudes, confía en él. ¡Qué autoengaño más patético! Después de 2 horas en la cafetería, recuperé la calma. Un plan comenzó a tomar forma en mi mente. No iba a montar una escena. Iba a hacer que pagaran un precio terrible. Cuando volví a casa, Javier estaba impecablemente vestido, fingiendo que acababa de llegar del trabajo. Me recibió con su habitual cariño, quejándose de por qué no le había avisado de la cancelación del vuelo para ir a recogerme. Sentí náuseas al ver su hermoso rostro, el rostro que una vez amé,
y que ahora me parecía un pozo de hipocresía y engaño. Quería darte una sorpresa, dije forzando una sonrisa mientras me acercaba a abrazarlo. Te he echado de menos. Su cuerpo se tensó por un instante antes de corresponderme el abrazo. Y yo a ti, Elena. Esa noche me negué a acostarme con él usando la excusa de que tenía la regla. Soltó un suspiro de alivio y no tardó en quedarse profundamente dormido. Una vez que me aseguré de que dormía, tomé sigilosamente su cartera y sus llaves. Luego busqué en el fondo de un cajón de su despacho y encontré lo que buscaba, un pequeño frasco de lubricante especial. Conocía su existencia. Lo había visto en su maletín hacía meses. En aquel momento, él nervioso me dijo que era un regalo sorpresa para nosotros, que era un producto nuevo y fantástico. Ahora entendía que era su lubricante personal para usarlo con su amante. Al día siguiente fui a una tienda de suministros industriales y compré una botella de pegamento de alta resistencia. Con mucho cuidado, vacié y limpié el frasco de lubricante y lo rellené con el pegamento. Sabía que Javier tenía otro viaje de negocios al día siguiente y que Lucía casualmente también se iba de viaje con unas amigas. Todo encajaba a la perfección. Devolví el frasco modificado a su lugar original y esperé pacientemente. «Señora, ¿sigue ahí?». La voz al otro lado del teléfono me devolvió a la realidad. «Sí, voy para allá, ahora mismo». Mi voz sonaba sorprendentemente tranquila. Colgué el teléfono, me levanté lentamente y caminé hacia el tocador. La mujer en el espejo tenía el rostro pálido, pero sus ojos brillaban con una luz gélida. Me maquillé con esmero, aplicando el lápiz labial de un rojo intenso que a Javier tanto le gustaba. Luego saqué del fondo del armario una carpeta. Dentro estaba toda la evidencia que había recopilado, reservas de hotel, extractos de tarjetas de crédito y, por supuesto, las fotos y vídeos que tomé en secreto de su encuentro adúltero. Había llegado la hora de poner fin a esta farsa. De camino al hospital, la lluvia comenzó a golpear el parabrisas. El pronóstico del tiempo anunciaba la llegada de una borrasca como la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi vida. La sala de urgencias estaba iluminada como si fuera de día. Caminé con paso firme con mis tacones resonando hasta el mostrador de admisión. «Soy Elena Herrera, la esposa de Javier Moreno. Acabo de recibir su llamada». La enfermera de turno me miró con una expresión momentánea de asombro. Probablemente esperaba a una esposa deshecha y aterrorizada, no a una mujer perfectamente maquillada y con un aplomo imperturbable. «Ah, sí. Por aquí, por favor», dijo recuperando rápidamente la compostura. Me guió hacia un cubículo cerrado con cortinas. «La situación es un tanto peculiar. Le recomiendo que se prepare mentalmente». Respiré hondo y descorrí la cortina. La escena que encontré superaba cualquier imaginación. Javier y Lucía estaban tumbados en una camilla espalda con espalda. Sus nalgas estaban tan firmemente unidas que parecían siameses incapaces de separarse. Javier tenía la cara cenicienta y Lucía había hundido el rostro en la almohada sin atreverse a levantar la cabeza. Varios médicos los rodeaban discutiendo cómo proceder a la separación. «Ha llegado la familiar», anunció un médico de aspecto veterano volviéndose hacia mí. Al oírlo, Javier levantó la cabeza bruscamente. Su rostro se volvió aún más pálido al verme. Elena, ¿qué haces aquí? ¿Te han llamado del hospital? ¿Podrías explicarme qué está pasando?», pregunté con calma. Al oír mi voz, Lucía se estremeció y hundió aún más la cara en la almohada. «Cariño, esto es un malentendido, balbuceó Javier. El médico lo interrumpió. «Señora Herrera, la situación es la siguiente. Ambos usaron algún tipo de adhesivo de gran potencia y el tejido cutáneo se ha fusionado. Hemos probado varios disolventes sin éxito, por lo que podríamos necesitar una intervención quirúrgica para separarlos». Me crucé de brazos. ¿Y por qué exactamente estaban mi marido y mi cuñada usando juntos un pegamento extra fuerte? ¿En qué tipo de situación se necesita algo así?
Un silencio total se apoderó del cubículo. Algunas enfermeras jóvenes se estremecían conteniendo la risa. El rostro de Javier pasó del blanco al rojo y luego al azul como una paleta de pintor. El médico, que parecía ser el jefe de servicio, carraspeó. Según el testimonio de los pacientes, confundieron por error el adhesivo con aceite de masaje. Por eso sus partes íntimas han quedado unidas. Aceite de masaje, arqueé una ceja. Así que se estaban dando un masaje. Javier, ¿desde cuándo sabes dar masajes? ¿O era Lucía la que te lo estaba dando a ti? Lucía finalmente rompió a llorar. Cuñada, no es lo que piensas. ¿Y qué es lo que pienso yo? La fulminé con la mirada. Yo no estoy pensando nada, solo pregunto por los hechos. ¿O acaso hay algún pensamiento especial que quieras compartir? Se quedó sin palabras y volvió a sollozar. Javier intentó incorporarse, pero solo pudo soltar un gemido de dolor. Elena, hablemos de esto en casa. Por favor, pídale al doctor que nos separe. ¿Por qué en casa?, pregunté fingiendo sorpresa. ¿Hay algo que el doctor no deba oír? ¿No estabais simplemente dándoos un masaje inocente? ¿O es que estabais haciendo algo indecoroso que nadie debe saber? Toda la sala de urgencias se quedó en silencio. El personal médico aguzaba el oído. Javier apretó los dientes. ¿Tienes que hacer esto ahora? ¿Hacer qué? Solté una risita. Recibo una llamada de que mi marido está en urgencias. Vengo corriendo y me lo encuentro pegado a mi cuñada de esta forma tan grotesca. Y por hacer un par de preguntas, me dices esto. Me volví hacia el médico. Doctor, ¿su estado es grave? ¿Podría haber secuelas funcionales? El jefe de servicio se ajustó las gafas. Por ahora sus vidas no corren peligro. Sin embargo, durante el proceso de separación podría producirse daño tisular localizado. Ya hemos solicitado la interconsulta de los especialistas en urología y ginecología. Justo en ese momento sonó mi móvil. Era mi hermano pequeño Daniel. Hermana, ¿qué ha pasado? Me han llamado del hospital diciendo que Lucía ha tenido un accidente. ¿Qué es eso de que se ha quedado pegada? Con quien la voz de Daniel sonaba desesperada y confusa. Miré de reojo a la pareja petrificada en la camilla y hablé lentamente. Dani, tienes que venir al hospital, a urgencias. Hay algo que tienes que ver con tus propios ojos. Elena, no, gritó Javier. Lucía comenzó a llorar a gritos. Dígale que no venga, cuñada, por favor, los ignoré y le dije a Daniel, date prisa. Se acerca la borrasca, conduce con cuidado. Colgué y arrastré una silla para sentarme con elegancia. Saqué de mi bolso la carpeta de pruebas. Antes de que llegue mi hermano y el resto de la familia, ¿por qué no empezáis a explicarme esto? Lancé un fajo de fotografías sobre la mesita junto a la camilla. La foto de arriba era una imagen nítida de ellos dos entrelazados en nuestra cama de matrimonio 3 días atrás. Los ojos de Javier se abrieron como platos. Tú. ¿Lo sabías todo? Lucía soltó un grito ahogado y casi se desmaya. El personal médico, ya sin poder contenerse, empezó a murmurar entre ellos. Observando aquel drama esperpéntico, sentí una fría y perversa satisfacción. El aire en urgencias se podía cortar con un cuchillo. El rostro de Javier pasó de pálido a un tono grisáceo. Sus labios temblaban, pero no salía ninguna palabra de su boca. Lucía, como si su alma la hubiera abandonado, se desplomó sobre la camilla sostenida únicamente por la pegajosa unión que los mantenía juntos. Esto logró articular Javier finalmente. Sus ojos estaban llenos de asombro e incredulidad. Con elegancia crucé las piernas y saqué otra hoja de la carpeta, una reserva de hotel. Hotel Palace Suite Ejecutiva, 15 de agosto. Vaya justo el día de mi cumpleaños. Me dijiste que tenías un viaje de negocios a Bilbao. ¿Recuerdas? El personal médico observaba la escena en un silencio absoluto, conteniendo la respiración. Incluso el jefe de servicio parecía haberse olvidado de la urgencia del caso. El drama humano es a menudo mucho más fascinante que cualquier dilema médico. Y esto continué mostrando el extracto de una tarjeta de crédito. Un collar de Tiffany, 3.500 euros. Creí que era mi regalo de aniversario, pero resulta que lo vi en el cuello de Lucía.
Dijiste que era una imitación, ¿te acuerdas? Lucía sollozaba intentando cubrirse la cara con las manos, pero su extraña postura se lo impedía. Pero la joya de la corona es esta, encendí mi móvil y reproduje un archivo de audio. ¿Acaso ella tiene tu frescura? Si no fuera por el dinero de su familia, la habría dejado hace tiempo. Entonces, cariño, ¿cuándo te vas a divorciar? Un poco más de paciencia, aún no es el momento. Las voces de Javier y Lucía en la grabación eran nítidas. Era una conversación que capturó un micrófono que había instalado en secreto un mes antes en la sala VIP de un club que solían frecuentar. El rostro de Javier se tornó del color de la ceniza. Me has tendido una trampa. No es nada comparado con cómo vosotros me habéis engañado a mí, repliqué con frialdad. En ese momento la cortina del cubículo se abrió de golpe. Lucía, hermana, ¿qué demonios? Mi hermano Daniel entró corriendo sin aliento. Sus palabras se interrumpieron bruscamente. Abrió los ojos de par en par, contemplando a su esposa y a su cuñado pegados en aquella grotesca postura sobre la camilla. Se quedó paralizado como una estatua de piedra. «Daniel, ¿has llegado?», dije con calma. «Es justo lo que ves. Parece que tu mujer y mi marido estaban dándose un masaje que requería un pegamento extra fuerte». El rostro de Daniel pasó del shock a la confusión y finalmente a una furia incontenible. «Javier, ¿qué le has hecho a mi mujer?», se abalanzó para agarrarlo por el cuello, pero el personal médico se interpuso rápidamente. «Señor, cálmese, si los mueve ahora podría ser peligroso». «¿Pero qué demonios está pasando aquí?», me gritó Daniel con los ojos inyectados en sangre. «Hermana, te lo dije hace 3 días», murmuré. «¿Pero no me creíste? Ahora que lo ves con tus propios ojos, ¿qué te parece?». 3 días antes, después de presenciar la infidelidad, lo primero que hice fue contárselo a mi hermano. Pero él insistió en que era un malentendido, que Lucía era inocente y buena, y que Javier era un marido ejemplar, que era imposible que hicieran algo así. No me creyó. Ahora la prueba se presentaba ante él de la forma más absurda posible. Lucía finalmente estalló en un llanto desgarrador. «Dani, lo siento. Me obligó. Fue Javier, me amenazó. ¿Era una actuación digna de un Oscar?». Observé el espectáculo con ojos fríos. «Lucía, estás loca. ¿De qué estás hablando?», replicó Javier al instante. «Fuiste tú la que me sedujo». La pelea de perros había comenzado. «Silencio», todos explotó finalmente el jefe de servicio. «Sus problemas familiares los resuelven fuera. Estos pacientes necesitan ser operados de inmediato». Pusieron el formulario de consentimiento quirúrgico delante de mí. «Señora Herrera, como familiar directo, necesita firmar». Eché un vistazo al documento y pregunté: «En un caso como este, ¿cuál es el nivel de riesgo de la cirugía?». «La intervención se realizará con anestesia local, pero la adhesión es severa, por lo que podría haber daño tisular permanente. En particular», el médico se detuvo, incómodo, ciertas funciones podrían verse afectadas. Javier me miró con ojos aterrorizados. «Elena, firma». «Por favor, firma ya». Tomé el bolígrafo y lentamente abrí la boca. Antes de firmar, una pregunta. «Javier, ¿cuál es la combinación de la caja fuerte de tu despacho? Necesito sacar unos documentos importantes». Sus ojos vacilaron. «¿Por qué preguntas eso ahora? Firma primero. Entre marido y mujer no hay secretos, ¿verdad?», dije fingiendo inocencia. «¿O es que hay algo en la caja fuerte que no debería haber?». El personal médico nos observaba con curiosidad. Daniel frunció el ceño como si intuyera que había algo más. 321987, la fecha de nuestra boda al revés, dijo Javier casi gritando. «¿Contenta? ¿Puedes firmar?» «Ya firmé el consentimiento grabando ese número en mi mente». Justo el número que esperaba. Después de 5 años de matrimonio, sus hábitos para crear contraseñas eran demasiado predecibles. El personal médico trasladó rápidamente la camilla al quirófano. Javier y Lucía fueron separados en medio de una humillación y un dolor extremos. «Hermana, ¿qué es todo esto?».
preguntó Daniel todavía en shock con voz temblorosa. Le di una palmada en el hombro. Vamos a la sala de espera. Te lo contaré todo. Sentados en la sala de espera le conté uno por uno todos los descubrimientos de los últimos 3 meses. El perfume extraño en la ropa de Javier, el cambio repentino de la contraseña de su móvil, los inexplicables cargos en su tarjeta. Contraté a un detective privado y los pilló. Lo más increíble es que Lucía incluso se quedó embarazada. Tuvo un aborto en secreto hace 2 meses y pagó la intervención con la tarjeta de crédito de mi marido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Daniel se agarró la cabeza, atormentado. Necesitaba pruebas, dije con frialdad. Y tiempo para prepararme. ¿Prepararte para qué? Para el divorcio. Y para recuperar todo lo que es mío. La cirugía duró 3 horas. Durante ese tiempo, tanto mis suegros como mis padres llegaron al hospital. Ante una situación tan bochornosa, solo podían mirarse unos a otros sin saber qué hacer. «Elena», dijo mi madre tomándome la mano, «seguro que ha sido un malentendido. Javier no es un chico que haría algo así». Sin decir palabra, reproduje la grabación de audio. Los 4 se quedaron en silencio. El rostro de mi suegra, en particular, se volvió del color de la tierra. La luz del quirófano se apagó y el cirujano salió. La operación de separación ha concluido. ¿Pero qué?, preguntó mi suegro ansioso. El médico puso una expresión compleja. El adhesivo penetró hasta el tejido mucoso. El señor Moreno podría sufrir una disfunción permanente. La señora García está algo mejor, pero también necesitará una recuperación a largo plazo. Mi suegra se desmayó en el acto y el hospital volvió a sumirse en el caos. Cuando la situación se calmó un poco, me escabullí del hospital y conduje hacia casa. La borrasca ya estaba mostrando su furia, y la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas. Pero mi mente era un torbellino aún más violento que cualquier tormenta. Nada más llegar a casa fui directa al despacho. Introduje la combinación y abrí la caja fuerte. Tal y como esperaba dentro, estaba todo pruebas del desvío de fondos de Javier, los papeles del divorcio que él mismo había preparado e incluso un certificado de vasectomía. La fecha de la operación era justo después de que Lucía abortara. Lo que más me heló la sangre fue encontrar documentos internos confidenciales de la empresa de mi padre, el Grupo Herrera. Javier había estado filtrando sistemáticamente secretos de la compañía y se preparaba para unirse a la competencia después del divorcio. Nuestros 5 años de matrimonio habían sido una farsa calculada. Guardé todas las pruebas, hice fotos y lo dejé todo como estaba. Al volver al dormitorio, saqué una vieja caja del fondo del armario. Dentro estaba la mujer que yo era antes de casarme. La mujer conocida en el mundo empresarial como la dama de hierro del Grupo Herrera, Elena Herrera. Después de la boda y a petición de Javier, me retiré de la dirección del grupo para convertirme en una perfecta ama de casa. Ahora veía que todo había sido parte de su plan alejarme del centro del poder para poder saquear los activos del Grupo Herrera poco a poco. Sonó mi móvil. Era Daniel. Hermana habla con nuestros padres. Mis suegros también quieren discutir qué hacer. Diles a todos que nos vemos mañana a las 2 de la tarde en el salón de nuestra casa. ¿Y que traeré a mi abogado?, dije con frialdad. ¿Un abogado? ¿No deberías hablar primero con Javier? No es necesario. Miré por la ventana la furiosa tormenta. Este matrimonio como esta borrasca tenía que terminar. Colgué, me puse un traje de chaqueta y me maquillé a la perfección. La mirada de la mujer en el espejo era afilada. Ya no era la dócil esposa Elena. Era la hija mayor del Grupo Herrera, la que una vez fue la directora ejecutiva más joven del sector. 5 años de matrimonio casi me habían hecho olvidar quién era. Era hora de despertar. Mi móvil sonó de nuevo. Era Javier desde el hospital. Respondí. Al otro lado oí su voz débil. Elena, lo siento. Fue Lucía la que me sedujo. Por favor, perdóname solo por esta vez. La típica disculpa de Javier.
sin un ápice de sinceridad, solo echando balones fuera. «Recupérate», dije con calma. «Nos vemos mañana a las 2 en tu habitación del hospital. Tenemos que hablar de algo importante». «¿Vas a perdonarme?», había un atisbo de esperanza en su voz. «Mañana lo sabrás», esquivé la pregunta y colgué. Inmediatamente llamé al abogado principal de la empresa y viejo amigo mío, el señor Vega. «Elena, ¿cuánto tiempo?», dijo sorprendido de recibir mi llamada. «Señor Vega, necesito su ayuda», fui directa al grano. «Mañana a las 2 en el salón de mi casa. Prepare los papeles del divorcio, los más duros que tenga». Hubo un silencio al otro lado seguido de una risa. «La legendaria dama de hierro ha vuelto. Sabía que algún día despertarías. No es solo el divorcio», añadí. «También espionaje industrial y desvío de fondos. Voy a hacer que pague por todo». «Entendido. Envíame la información. Mañana le llevaré el mejor de los regalos». Colgué y me quedé junto a la ventana del salón contemplando la ciudad azotada por la tormenta. Por primera vez en 5 años me sentí tan lúcida y llena de fuerza. Javier debió pensar que se había casado con una niña rica y dócil a la que podía manipular a su antojo. Se había olvidado de que yo era la dama de hierro del Grupo Herrera, la que una vez dominó el sector. Simplemente por amor a él, había escondido mis garras. Ya no tenía por qué hacerlo. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, en el salón de la casa familiar del Grupo Herrera, yo estaba sentada en el lugar de honor del sofá, vestida con un elegante traje negro. El abogado Vega permanecía discretamente detrás de mí. Enfrente estaban mis suegros y Javier en una silla de ruedas. El médico le había concedido un permiso de unas horas para atender asuntos familiares urgentes. Javier tenía el rostro pálido y mantenía las piernas juntas de forma antinatural, conteniendo el dolor postoperatorio. Su mirada hacia mí era una mezcla de culpa-ira y una pizca de esperanza. Mi suegra fue la primera en hablar con cautela. «Elena, lo de ayer fue un momento de locura de nuestro Javier. Ya está arrepentido, así que…» Levanté una mano para interrumpirla. «Suegra, no nos hemos reunido hoy para discutir culpas». El abogado Vega dio un paso al frente y colocó un documento sobre la mesa. «Este es el acuerdo de divorcio preparado por mi clienta, la señora Elena Herrera. Por favor, revísenlo». Un silencio tenso se apoderó del salón. Javier levantó la cabeza de golpe con una expresión de incredulidad. «Elena, ¿quieres el divorcio? ¿Y qué esperabas?», repliqué con calma. «¿Que te dejara seguir robando los secretos de mi empresa? ¿O que te diera la oportunidad de tener otra noche de pasión con mi cuñada?». Mi suegro frunció el ceño. «Elena, estás hablando muy duramente. Javier cometió un error, pero el divorcio no es un juego. ¿Vas a tirar por la borda el afecto de 5 años de matrimonio?». Sonreí levemente y saqué varias fotos de mi maletín esparciéndolas sobre la mesa. Eran fotos de Javier y Lucía en actitud cariñosa en varios hoteles, fotos tomadas a lo largo de 6 meses. El afecto de 5 años sería más exacto llamarlo la infidelidad de 6 meses. Mi suegra ahogó un grito y el rostro de mi suegro se volvió ceniciento. Javier se inclinó hacia adelante desesperado. «Elena, de verdad perdí la cabeza por un momento. Fue Lucía la que me sedujo. La única a la que amo es a ti». La típica excusa de Javier, siempre culpando a los demás. Justo en ese momento la puerta del salón se abrió y entraron mis padres y mi hermano Daniel. Daniel, con el rostro serio, ni siquiera miró a Javier. «Ya que estamos todos», dije levantándome, «empecemos». El abogado Vega comenzó a leer los puntos del acuerdo de divorcio. Javier renunciaría a todos los bienes gananciales, no recibiría ninguna pensión y pagaría una indemnización de 200,000 euros por daños morales. «Eso es inaceptable», mi suegro golpeó la mesa. «Esto es un robo». Javier se puso blanco como el papel. «Elena, no puedes hacerme esto. La mayor parte de ese patrimonio lo he ganado yo». Sí, arqué una ceja y saqué un informe financiero.
Cuando nos casamos, mi patrimonio personal era de 3 millones de euros. Ahora solo queda medio millón. Tú, en cambio, empezaste sin nada y ahora tienes activos por valor de más de 2 millones. ¿Quieres que te ayude con las cuentas? Saqué otro documento. Y eso sin mencionar que los beneficios que tu empresa ha obtenido gracias a la información interna del Grupo Herrera que has estado filtrando a través de mí superan los 30 millones de euros en los últimos 3 años. ¿Prefieres que te demande por espionaje industrial? Javier se quedó boquiabierto. No esperaba que yo supiera tanto. ¿Me has estado investigando? Solo me he protegido a mí misma, dije con frialdad. Por cierto, la combinación de la caja fuerte que me diste ayer era incorrecta. No era 32.987, sino 32.986. La fecha de nuestra boda, al revés, -1. Me tenías bajo una estricta vigilancia, ¿verdad? El rostro de Javier se volvió del color de la ceniza. Finalmente se dio cuenta de que no sabía nada sobre la mujer con la que se había casado. Mi suegra empezó a llorar. Elena, por los 5 años que habéis vivido como marido y mujer, no seas tan cruel. Cruel, alcé la voz de repente. Cuando tu hijo se revolcaba con mi cuñada en nuestra cama de matrimonio, ¿eso no fue cruel? Cuando se hizo la vasectomía en secreto, robándome la esperanza de ser madre, ¿eso no fue cruel? Cuando robó los secretos de la empresa de mi padre, ¿eso no fue cruel? Ante mi batería de preguntas, la familia de Javier se quedó sin palabras. Mis padres miraban a Javier con cara de espanto. Una vasectomía, Javier. Es cierto lo que dice Elena. Javier bajó la cabeza admitiéndolo todo. Daniel finalmente habló. Su voz era gélida. Javier, desde hoy ya no eres mi cuñado. Y en cuanto a Lucía, me divorciaré de esa mujer. En el salón solo quedó el sonido de los sollozos de mi suegra. Me acerqué a Javier y lo miré desde arriba sentado en su silla de ruedas. ¿Firma? Si quieres conservar la poca dignidad que te queda. Él me miró. Por un instante, un brillo de malicia cruzó sus ojos. ¿Y si no firmo qué? Sonreí. Una sonrisa fría como el hielo sin rastro de calidez. Entonces enviaré las fotos y el vídeo de vosotros dos pegados a la prensa. El titular podría ser algo así como directivo de importante conglomerado y su cuñada protagonistas de un escandaloso encuentro adúltero con pegamento. Sería todo un espectáculo. El color desapareció del rostro de Javier. También grabaste un video, saqué mi móvil y reproduje el vídeo. La vergonzosa escena de ellos pegados desde el ángulo de la sala de urgencias y la conversación en la que el médico mencionaba la posibilidad de una disfunción permanente, todo grabado con claridad. Elena, eres realmente despiadada, dijo Javier apretando los dientes. No tanto como tú apagué el vídeo. La elección es simple, o firmas en silencio o te conviertes en el hazmerreír de todo el país. Y por si te interesa, según la ley, el delito de espionaje industrial se castiga con penas de 3 a 7 años de prisión. Mi suegro suspiró profundamente. Javier firma. La mano de Javier temblaba. Me miró con una expresión compleja. ¿Estos 5 años? ¿Has estado actuando todo el tiempo? No, respondí con calma. Cuando te amé de verdad. Pero ahora ya no. Y eso también es verdad. Finalmente firmó el acuerdo de divorcio. Su letra era temblorosa sin fuerza. El abogado Vega recogió los documentos. El plazo para la transferencia de bienes y el pago de la indemnización es de 1 mes. Si no se cumple, iniciaremos acciones legales. Terminado el asunto, la familia de Javier se fue con el rostro ceniciento. Antes de que se lo llevaran en la silla de ruedas, Javier se volvió para mirarme por última vez. En sus ojos había un miedo y un respeto que nunca antes había visto. Por fin se había dado cuenta. Se había metido con la persona equivocada. Cuando los extraños se fueron, mi madre me abrazó. Elena, ¿cuánto has sufrido todo este tiempo? Estoy bien, mamá. De hecho, me siento aliviada, le di unas palmaditas en la espalda. Daniel se acercó con cara de culpa. Hermana, lo siento. Debería haberte creído. No es tu culpa, suspiré. Hubo un tiempo en que ni yo misma quería creer lo que veía en mis ojos.
Mi padre, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Mañana vuelves a la empresa. El puesto de directora ejecutiva ha estado vacante esperándote. Lo miré sorprendida. Hace 5 años, cuando dejé la empresa para casarme, mi padre fue quien más se opuso. Las pérdidas que ha sufrido la empresa por la información que Javier ha filtrado en los últimos 6 meses son mayores de lo que pensábamos. Tienes que volver y arreglar esta situación. La expresión de mi padre era severa. Respiré hondo. Parecía que el destino me había dado un giro inesperado. Sí, padre. Mañana mismo me reincorporo. De vuelta en mi habitación, me miré en el espejo. Hacía 5 años. La Elena Herrera, que una vez fue un nombre respetado en el mundo empresarial, finalmente había regresado. Mi móvil sonó. Era un número desconocido. Al responder, oí la voz de una mujer. Señora Elena Herrera. Soy Irene Sanz, una amiga de Lucía. Necesito hablar con usted. ¿Sobre qué? La relación entre Javier y Lucía no es tan simple como parece. Hay alguien más detrás de ellos. Su voz era enigmática. ¿Qué quiere decir quedemos y hablemos? Tengo pruebas. Me dijo una hora y un lugar y colgó. Me quedé pensativa con el móvil en la mano. ¿Acaso este drama tenía un trasfondo aún más profundo? Fuera el cielo comenzaba a despejarse tras la tormenta, pero en mi mente se estaba formando una nueva niebla. La infidelidad de Javier y Lucía no era un simple desliz. A la hora acordada, me dirigí a una tranquila cafetería en las afueras de Madrid. La ciudad, tras el paso de la borrasca, aún no se había recuperado del todo. Había ramas rotas y hojas caídas por las calles, pero el sol ya se abría paso entre las nubes anunciando el fin de la tormenta, o quizás el comienzo de otra. En una mesa al fondo de la cafetería, una mujer con gafas de sol me hizo un gesto. Me senté frente a ella y la observé. Parecía tener poco más de 30 años, vestida de forma discreta, pero con un aire de nerviosismo. Señora Herrera. Soy Irene Sanz. Se quitó las gafas, revelando unos ojos cansados. Fui compañera de universidad de Lucía y su mejor amiga. Dijo que su relación no era simple. Fui directa al grano. Irene asintió y deslizó un sobre por la mesa. Mire esto primero. Lo abrí. Dentro había varias fotos. En ellas aparecían Javier, Lucía y un hombre de mediana edad. El fondo parecía ser un lujoso salón privado. Conocía a ese hombre. Era Ricardo Vargas, el presidente del Grupo Vargas, el mayor competidor de la empresa donde trabajaba Javier. ¿Qué significa esto? Ricardo Vargas es el que está detrás de todo, dijo Irene en voz baja. Se acercó a Lucía hace 6 meses. Le ofreció 1,5 millones de euros para que se acercara y sedujera al directivo Javier Moreno. Me quedé atónita por un momento. ¿Por qué para destruir al directivo Moreno y en última instancia al Grupo Herrera? Explicó Irene. Vargas lleva mucho tiempo codiciando el Grupo Herrera. Javier era su mayor obstáculo. Si Javier caía por un escándalo, no solo dañaría la imagen del Grupo Herrera, sino que le permitiría a Vargas hacerse con los proyectos clave y el equipo que Javier dirigía. Miré fijamente las fotos, mi mente trabajando a toda velocidad. Efectivamente, en los últimos 6 meses, varios grandes proyectos a cargo de Javier se habían cancelado sin motivo aparente, y finalmente el Grupo Vargas se los había adjudicado. No era una simple infidelidad, sino una conspiración empresarial meticulosamente planeada. ¿Y por qué me cuenta esto a mí?, pregunté recelosa. Irene sonrió con amargura. Lucía quiere dejarlo, pero Vargas la está amenazando. Ya no podía soportarlo más. Mi conciencia no me lo permitía. Me entregó un pendrive. Aquí hay grabaciones de las conversaciones entre Vargas y Lucía. Será prueba suficiente. Tomé el pendrive pensativa. Lucía sabe que ha venido a verme, no negó Irene. Ahora mismo está aterrorizada. El directivo Moreno la odia. Vargas la amenaza y su cuñado quiere el divorcio. Está al borde del colapso. Solté una risita.
se lo ha buscado ella misma. Al salir de la cafetería, volví directamente a casa y comprobé el contenido del pendrive. En los archivos de audio se oía claramente a Ricardo Vargas instruyendo a Lucía para que se acercara a Javier prometiéndole una gran recompensa. Lo más impactante fue que en la grabación se mencionaba que Vargas tenía un topo dentro del grupo Herrera, aunque no se revelaba su identidad. Una guerra de espionaje empresarial, y mi matrimonio había sido una baja en esa guerra. Inmediatamente contacté al abogado Vega y le envié las nuevas pruebas. Esto es una prueba que puede cambiarlo todo, dijo Vega al otro lado del teléfono. Podemos demandar a Ricardo Vargas por espionaje industrial, difamación e incluso coacción. Todavía no dije pensativa. Primero tengo que ver a Lucía. Esa tarde fui al hospital. Lucía estaba sola en una habitación privada. Me dijeron que estaba recibiendo apoyo psicológico. Al parecer, su estado de ánimo era muy inestable desde el día anterior. Cuando entré en la habitación, se encogió en un rincón de la cama aterrorizada. Cuñada, lo siento, de verdad. Cerré la puerta y me senté en una silla junto a la cama. Fue Ricardo Vargas quien te lo ordenó, ¿verdad? Abrió los ojos como platos y su rostro se puso aún más pálido. ¿Cómo lo sabe? Te prometió 1,5 millones de euros, pero cuando todo terminó, cambió de actitud y te amenazó, ¿correcto? Lucía rompió a llorar. Dijo que si no cooperaba publicaría los vídeos de Javier y míos en Internet, que me destruiría socialmente. ¿Qué vídeos? Pregunté bruscamente. Instaló cámaras en los lugares donde nos veíamos, dijo Lucía, bajando la cabeza avergonzada. También en su casa, cuñada. Una oleada de asco me invadió. La idea de que nuestra habitación, la de Javier y mía, hubiera sido espiada, que nuestra intimidad hubiera sido el entretenimiento de alguien. Contuve mi ira y seguí preguntando. El topo de Vargas dentro del grupo Herrera. ¿Quién es? No lo sé, negó Lucía. De verdad que no lo sé. Vargas nunca me dio detalles concretos. Estudié su expresión tratando de determinar si mentía. Cuñada, de verdad que me arrepiento, dijo mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Yo amo a Daniel. Fue solo un momento de ceguera por el dinero. 1,5 millones de euros valían la pena para traicionar a tu familia, pregunté con frialdad. Mi padre estaba enfermo, necesitaba una operación urgente, sollozó. Vargas me prometió la mitad como adelanto, pero después de recibir el dinero, mi padre no sobrevivió a la operación. Quise dejarlo, pero me amenazó. Suspiré profundamente, no sentía compasión, pero podía entender las decisiones que una persona al límite puede tomar. Si testificas contra Ricardo Vargas, convenceré a Daniel. Para que no se divorcie de ti, le propuse un trato. Lucía levantó la cabeza de golpe. Un atisbo de esperanza brilló en sus ojos. De verdad, bajo la condición de que cooperes plenamente, dije levantándome. Piénsalo bien. Al salir del hospital, mi mente era un caos. Lo que había comenzado como una simple venganza se había convertido de repente en una compleja guerra empresarial. Y yo, sin saberlo, me había convertido en una figura central de esa guerra. Al día siguiente, a la hora prevista, llegué al edificio principal del Grupo Herrera. Hacía 5 años. Volver a poner un pie aquí con el título de directora ejecutiva fue una sensación a la vez familiar y extraña. Las miradas de los empleados eran variadas con pasión, curiosidad y algo de regodeo. El poder que Javier había acumulado aquí durante 5 años no era despreciable. Mi padre convocó una reunión del consejo para anunciar oficialmente mi reincorporación. Algunos de los aliados de Javier mostraron su descontento, pero no se atrevieron a oponerse abiertamente. Tan pronto como terminó la reunión, comencé la búsqueda del espía interno. Usando mi memoria y mi autoridad, revisé todos los documentos de los proyectos problemáticos del último semestre. Pronto encontré algunas pistas sospechosas. Todos los proyectos con fugas de información habían pasado por el departamento de marketing,
y el director de marketing, Miguel Campos, había sido contratado personalmente por Javier. Di instrucciones al equipo de TI para que vigilara en secreto todas las comunicaciones de Campos. Efectivamente, estaba en contacto secreto con el Grupo Vargas. Justo cuando iba a comenzar una investigación más profunda, recibí una llamada de Javier. Elena, tenemos que vernos. Tengo algo muy importante que decirte. No puede ser por teléfono. Es sobre Ricardo Vargas y el topo dentro de tu empresa. Sé quién es. Dudé un momento, pero acepté reunirme con él. Cuantas más fuentes de información, mejor. Nos vimos en una clínica privada. Javier todavía necesitaba tratamiento regular. Cuando lo vi, apenas lo reconocí. Estaba demacrado con los ojos hundidos y la confianza que antes irradiaba había desaparecido por completo. El médico dice que yo, permanentemente. No pudo terminar la frase. Sus ojos estaban llenos de dolor e ira. No dije nada. La compasión era innecesaria. Fue todo un plan de Vargas, dijo Javier de repente. Todo fue su conspiración. Lo sé, respondí con calma. Me lo contó Lucía. Me miró con sorpresa. Entonces, ¿sabes también que su próximo objetivo eres tú? ¿Qué quieres decir? Teme que ahora que has vuelto al Grupo Herrera lo descubras todo. Por eso quiere adelantarse. Javier me entregó un dossier. Estos son los rumores que planea difundir. Material que sugiere que eres mentalmente inestable y no apta para dirigir la empresa. Incluso ha falsificado un informe psiquiátrico. Abrí el dossier. Efectivamente, había un historial médico falsificado que me diagnosticaba un trastorno paranoide. ¿Cómo conseguiste esto? Tenía gente vigilando a Vargas. Nunca confié plenamente en él. Javier sonrió con amargura. Lo observé detenidamente. ¿Por qué me ayudas? Porque Vargas me traicionó el odio. Brilló en los ojos de Javier. Me prometió una participación en el Grupo Vargas si el plan salía bien. Pero ahora se echa para atrás. Tengo que vengarme. Una razón típicamente egoísta, no por conciencia, sino por rencor personal. Pero tomé el dossier. Gracias. Será muy útil. Cuando estaba a punto de irme, Javier me detuvo. Elena, lo siento. Yo, ¿de verdad te quise? Me detuve, pero no me di la vuelta. El amor no hace daño, Javier. Lo que tú amabas eran los beneficios que yo podía aportarte. Caminando bajo el sol, respiré hondo. La situación era más complicada de lo que pensaba. Tenía a Vargas como enemigo externo y a un espía interno. Y Javier parecía querer forjar una alianza conmigo contra un enemigo común. Mi móvil sonó. Era mi hermano Daniel. Hermana Lucía ha decidido testificar. Va a denunciar a Ricardo Vargas. Bien, ponla en contacto con el abogado Vega y aumenta su seguridad. Si Vargas se ve acorralado, no sé de lo que será capaz. Entendido. Aún no se lo diré a nuestros padres. Se preocuparían demasiado, especialmente por lo del espía interno. Colgué y miré el edificio del Grupo Herrera. 5 años. Finalmente había vuelto a mi lugar, y esta guerra no había hecho más que empezar. Ricardo Vargas probablemente no sabía a quién se había enfrentado. No a una exesposa resentida, sino a la dama de hierro del Grupo Herrera. De vuelta en mi oficina, en el Grupo Herrera, convoqué inmediatamente a mi equipo de confianza. El jefe de TI, el señor Salas, y mi antiguo subordinado, ahora director del equipo de marketing, Ignacio Torres. Hace 5 años, cuando dejé la empresa, él era un simple jefe de proyecto, pero ahora era una pieza clave de la compañía. Quiero que investiguen en secreto todos los registros de comunicación y los flujos de dinero del director Miguel Campos. Céntrense especialmente en cualquier vínculo con el Grupo Vargas, di mis instrucciones sin rodeos. Ignacio dudó un momento. Directora Campos fue contratado personalmente por el exdirectivo Moreno, tiene una posición muy fuerte en la empresa. Si actuamos sin pruebas sólidas, podría volverse en nuestra contra. Por eso debe hacerse en secreto. Miré a Salas. Técnicamente no habrá problemas, ¿verdad? Salas se ajustó las gafas. En teoría es posible.
pero el sistema de la empresa tiene una doble seguridad y es posible que el exdirectivo Moreno todavía conserve permisos de administrador a través de una puerta trasera. Reflexioné un momento. Empecemos con sus registros de comunicación cuando no esté en la empresa. Analicen especialmente las llamadas y los correos electrónicos durante los periodos de los proyectos problemáticos del último semestre. Después de dar todas las instrucciones, empecé a revisar los informes financieros de la empresa del último semestre. Cuanto más leía, más me indignaba. Al menos 5 grandes proyectos se habían cancelado sin motivo con pérdidas que ascendían a casi 80 millones de euros. Y todos esos proyectos habían pasado por el equipo de marketing de Miguel Campos. Por la tarde convoqué deliberadamente una reunión de todo el equipo de marketing para observar la reacción de Campos. Aparentemente parecía tranquilo, pero en su mirada se percibía una tensión inconfundible. Señor Campos, explíqueme por qué se canceló el proyecto de desarrollo del nuevo polígono industrial, le pregunté directamente. Campos carraspeó. Fue porque el cliente cambió sus requisitos en el último momento y nuestro equipo no tenía la capacidad para asumirlos. Ya veo, lo interrumpí. Sin embargo, según he comprobado en los registros, consta que fuimos nosotros quienes aumentamos repentinamente el presupuesto en un 20% en la fase final, lo que hizo que el cliente se fuera con el Grupo Vargas. ¿De quién fue esa decisión? La sala de reuniones se quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en Campos. Eso fue una instrucción del exdirectivo Moreno. Yo me opuse, pero él insistió. Echó la culpa a otro. Sonreí para mis adentros. Javier tendría su parte de responsabilidad, pero el ejecutor había sido claramente Miguel Campos. Al terminar la reunión, le pedí a Campos que se quedara. Señor Campos, venga a mi despacho un momento. Tan pronto como cerré la puerta, le pregunté sin rodeos, ¿cuánto le pagó Ricardo Vargas? El cuerpo de Campos se tensó por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Directora, no sé de qué me está hablando. Caminé hacia la ventana y de espaldas a él le dije, le daré una oportunidad. Si confiesa ahora la empresa, será indulgente. De lo contrario, me di la vuelta y lo miré directamente a los ojos, sabrá que el delito de espionaje industrial se castiga con una pena bastante severa. Gotas de sudor frío perlaban la frente de Campos, pero seguía fingiendo calma. Directora acaba de reincorporarse y quizás no conoce bien la situación. Todas las decisiones sobre los proyectos están registradas y se llevaron a cabo siguiendo los procedimientos. Sonreí levemente y pulsé el botón del intercomunicador de mi escritorio. Señor Salas, entre por favor. El jefe de TI entró con una tablet en la mano y el rostro serio. Directora, hemos confirmado que el señor Campos ha hablado más de 50 veces en los últimos 6 meses con este número, mostró la pantalla. Este número está registrado a nombre de un directivo del Grupo Vargas. El rostro de Campos finalmente se descompuso. Esto es una violación de mi privacidad, llamaré a mi abogado, haga lo que quiera, dije con calma. Por cierto, también hemos descubierto que su mujer adquirió repentinamente un apartamento de 500,000 euros, una cantidad que no se explica con su sueldo. Quiere explicárselo a Tarhacienda Campos, se desplomó en la silla, su rostro era ceniciento. Ahora me incliné hacia adelante. Última oportunidad, o lo cuenta todo o se va a la comisaría. Tras un largo silencio, Campos finalmente se derrumbó. Ricardo Vargas me amenazó. Tenía deudas de juego y se ofreció a pagarlas a cambio de información. No solo información, ¿verdad? Dije con frialdad. El proyecto del polígono industrial, el negocio de las plataformas marinas. ¿Usted lo saboteó deliberadamente? ¿No es así? Asintió con la cabeza gacha. ¿Hay alguien más en la empresa que trabaje para Vargas? Le presioné. Campos negó con la cabeza. No lo sé. Vargas es muy cauteloso, siempre contactaba a través de una red compartimentada. Llamé a seguridad para que se llevaran a Campos y contacté al departamento legal para que tomaran las medidas oportunas. Después de neutralizar al topo interno, sentí una oleada de cansancio. Había ganado la primera batalla, pero sabía que esto era solo el principio.
Vargas llevaba años planeando, esto era imposible que solo tuviera esta carta en la manga. Mi móvil sonó. Era el abogado Vega. Elena Lucía ha testificado oficialmente. Ha denunciado a Ricardo Vargas por instigación y coacción. La policía ha iniciado una investigación. Perfecto, me sentí revitalizada. Y Javier también ha presentado las pruebas de que Vargas intentó tenderle una trampa. Esto se está poniendo interesante, dijo Vega pensativo. Pero ten cuidado, Javier podría tener otras intenciones. Lo sé, suspiré, pero ahora mismo tengo que usar todas las armas a mi disposición. Poco después de colgar, recibí un mensaje inesperado de Javier. Vargas sabe que has atrapado a Campos. Está furioso. Ten cuidado. Va a pasar a la acción. ¿Qué acción? Difundirá el falso informe médico sobre tu salud mental para poner en duda tu capacidad de gestión, probablemente hoy o mañana. Efectivamente, a la mañana siguiente empezaron a circular extraños rumores por la empresa. Decían que yo era emocionalmente inestable y que mis decisiones eran erráticas. Incluso hubo quien envió correos anónimos sugiriendo que necesitaba un descanso. Convoqué de inmediato una reunión de urgencia del Consejo de Administración. Presenté ante los directivos el informe médico falsificado por Vargas y el certificado de inicio de la investigación policial. Como pueden ver, esto es una conspiración empresarial meticulosamente planeada contra el Grupo Herrera. Ricardo Vargas primero destruyó mi matrimonio y ahora intenta arruinar mi reputación profesional. Su objetivo final es hundir nuestro grupo. Mi explicación serena provocó murmullos entre los consejeros. La mayoría me apoyaba, pero algunos directivos aliados de Javier plantearon dudas. Directora Herrera, las pruebas son claras, pero también es cierto que los resultados de la empresa han bajado en el último semestre. Acaba de reincorporarse, quizás necesite más tiempo para adaptarse. Estaba preparada para eso. Saqué un nuevo plan de negocio. Esta es la nueva visión que he trazado para el Grupo Herrera. Planeo reestructurar los negocios ineficientes y expandirnos hacia el sector de la tecnología digital emergente. Ya he recibido respuestas positivas de 3 firmas de inversión. El ambiente en la sala se animó de inmediato. El mundo de los negocios, al fin y al cabo, se mueve por los beneficios. Un nuevo modelo de ingresos siempre es bienvenido. Al terminar la reunión, mi padre me llamó aparte. Elena, bien hecho. Pero Vargas no se rendirá fácilmente. Tengo información de que está comprando en secreto acciones de nuestra empresa. Está intentando una OPA hostil. Es muy probable. Ahora mismo la liquidez de la empresa no es óptima debido a algunos grandes proyectos. Si las acciones se desploman en esta situación, podría aprovechar para hacerse con el control. El rostro de mi padre estaba serio. Reflexioné un momento. Tenemos que anticiparnos. Justo en ese momento recibí una llamada de un número desconocido. Era Ricardo Vargas. Directora Herrera, he oído que ha vuelto al Grupo Herrera. Enhorabuena, su voz estaba cargada de hipocresía. Señor Vargas, vaya al grano. Veo que sigue siendo igual de inteligente. Solo quería darte un consejo. El mundo de los negocios es un campo de batalla. A veces, retirarse a tiempo es mejor que perderlo todo. Gracias por el consejo, pero en el Grupo Herrera no hemos aprendido a retroceder. Entonces te arrepentirás de haber rechazado la oportunidad que te di. La voz de Vargas se volvió gélida. Te daré una primicia. Tu hermano Daniel Herrera acaba de ser detenido por un delito de soborno. Sentí que el corazón se me paraba. Tú, has sido tú. Las pruebas son abrumadoras. En el maletero de su coche han encontrado 1,5 millones de euros en efectivo. Y en su cuenta bancaria hay un registro de una retirada por la misma cantidad. Casualmente, ese dinero fue pagado como honorarios de consultoría al responsable de un proyecto gubernamental. Llamé inmediatamente a mi hermano, pero por supuesto no respondió. Llamé a mi cuñada Lucía y entre lágrimas me confirmó que era cierto. Cuñada, tiene que ser una trampa de Vargas. Daniel nunca haría algo así. Intenté mantener la calma a la fuerza. Tranquilízate. Contactaré al abogado Vega de inmediato.
Vega se puso en marcha en cuanto recibió la noticia, pero la situación no era buena. Las huellas de Daniel estaban en el dinero y el registro de la transferencia era claro. Sin pruebas de que fuera una trampa, sería difícil salir de esta. Sentada en mi despacho, sentí una presión sin precedentes. Vargas era más astuto y despiadado de lo que pensaba. Había atacado mi punto más débil, mi familia. Al atardecer, inesperadamente, Javier apareció en la empresa. Parecía aún más demacrado que días antes, pero en sus ojos había una extraña determinación. He oído lo de Daniel. Es el método que usa Vargas, me resulta muy familiar. Intentó hacerme lo mismo una vez, pero yo fui más listo. ¿Qué quieres decir, Javier? Me entregó un pendrive. Es una grabación de Vargas instruyendo a sus hombres para tender la trampa. La grabé en secreto por si acaso. Al conectar el pendrive, comprobé que efectivamente contenía una conversación en la que Vargas ordenaba a un subordinado que le tendiera una trampa a Javier. El método era idéntico al que había sufrido mi hermano. ¿Por qué lo miré confundida? Ya te lo dije, quiero vengarme de Vargas. El odio brilló en los ojos de Javier. Y Daniel también es mi cuñado. Guardé silencio un momento. Es una prueba crucial. Gracias. No. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Elena, sé que suena ridículo decir esto ahora, pero si pudiéramos volver atrás. En la vida no hay... Sí, lo interrumpí, pero gracias por tu ayuda de hoy. Javier asintió y se fue con un aire de tristeza. Entregué inmediatamente las pruebas al abogado Vega. La policía reabrió la investigación y pronto encontró indicios de una trampa. Las huellas en el dinero eran demasiado perfectas como si hubieran sido puestas a propósito y la hora de la transferencia no cuadraba. 2 días después, mi hermano fue finalmente liberado. Toda la familia suspiró aliviada. Hermana, gracias, me abrazó Daniel sollozando. Por poco no lo cuento. Le di unas palmaditas en la espalda. No te preocupes, la verdadera guerra empieza ahora. Al día siguiente comencé el contraataque. Me reuní con algunos amigos en la prensa y filtré de forma limitada la conspiración de Vargas. Pronto en los círculos empresariales empezaron a circular rumores de que el grupo Vargas utilizaba métodos ilícitos. Vargas, enfurecido, volvió a llamarme. Elena Herrera, estás jugando con fuego. Solo es legítima defensa. Si se detiene ahora, consideraré retirar la demanda. ¿Crees que puedes derribarme con estos jueguecitos? ¡Qué ingenua! Pues inténtelo, no retrocedí ni un ápice. Colgué y de pie junto a la ventana de mi oficina contemplé el paisaje nocturno de la ciudad. 5 años. Finalmente había recuperado mi lugar y mi propósito. Mi móvil sonó. Era la amiga de Lucía Irene. Señora Herrera, nueva información. Vargas podría atacar el centro de datos del Grupo Herrera. Sentí que se me paraba el corazón. ¿Qué tipo de acción concretamente? No sé los detalles, pero creo que planea contratar hackers para paralizar el sistema. Contacté de inmediato al equipo de TI y les ordené reforzar la seguridad de la red, pero en mi interior sabía que había un límite para la defensa. Vargas ya había perdido la razón y era capaz de cualquier cosa. Efectivamente, esa noche cerca de la medianoche se detectó un ataque anómalo en el cortafuegos de la empresa. A pesar de estar preparados, la tecnología del atacante superó nuestras expectativas. Finalmente, parte del sistema quedó paralizado. A la mañana siguiente, las acciones del Grupo Herrera se desplomaron en la apertura. Viendo los números fluctuar en la pantalla, intuí que Vargas estaba aprovechando ese momento para comprar nuestras acciones a precio de saldo. La noticia de que el centro de datos del Grupo Herrera había sufrido un ataque de hackers se extendió como la pólvora. En la primera hora de la sesión, las acciones cayeron un 15% y el volumen anormal de transacciones indicaba que alguien estaba aprovechando la situación para comprar masivamente. Activé de inmediato el plan de contingencia y convoqué al equipo de gestión de crisis. El ambiente en la sala de reuniones era tenso y la ansiedad se reflejaba en todos los rostros. El equipo técnico está trabajando a toda máquina para restaurar el sistema.
Se estima que la normalización completa tardará unas 12 horas, informó el señor Salas, jefe de TI con los ojos inyectados en sangre. El atacante utilizó un nuevo tipo de virus que se centró exclusivamente en las vulnerabilidades de nuestro sistema. La expresión de mi padre era severa. Vargas está intentando destruirnos por completo. De pie al final de la mesa, analicé la situación con frialdad. El desplome de las acciones le ha dado la oportunidad perfecta para comprar nuestras acciones a precio de saldo. Tenemos que tomar medidas para estabilizar el precio de inmediato. ¿Cómo frunció el ceño el director financiero? El pánico se ha apoderado del mercado. Sin una noticia excepcionalmente buena, será difícil detener la caída. Sonreí levemente y saqué un contrato de un dossier. Este contrato lo firmé esta misma mañana. Hemos cerrado una alianza estratégica con la empresa tecnológica global Unicorn Tech. Desarrollaremos conjuntamente un sistema médico de inteligencia artificial, un proyecto que se estima generará ingresos de 1.500 millones de euros en los próximos 3 años. Un murmullo recorrió la sala. Este proyecto lo había estado llevando en secreto durante meses. Planeaba anunciarlo la próxima semana, pero me vi obligada a jugar esta carta antes de tiempo. Tras el anuncio, las acciones comenzaron a repuntar. Pero menos de una hora después, una enorme oleada de ventas volvió a inundar el mercado. Vargas estaba forzando la caída del precio para seguir comprando. Ese hombre está dispuesto a gastar hasta su último céntimo para devorarnos, dijo Daniel, incapaz de contener su ira. Reflexioné un momento y hice una llamada. Empecemos. 30 minutos después, un canal de noticias económicas dio la noticia de última hora. El Grupo Vargas, investigado por presunta gestión ilegal de fondos en múltiples proyectos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores inicia una investigación. Esta era otra carta que había preparado con el abogado Vega. Habíamos presentado a los organismos reguladores todas las pruebas de las actividades ilegales de Vargas que habíamos recopilado. El efecto fue inmediato. Las acciones del Grupo Vargas comenzaron a desplomarse y Vargas se vio obligado a usar sus propios fondos para defender el precio de sus acciones. Ya no tenía liquidez para comprar las del Grupo Herrera. La primera ronda terminó en un empate forzado, pero sabía que esto solo era ganar tiempo. Vargas no se rendiría tan fácilmente. Efectivamente, al día siguiente recibí un paquete anónimo. Dentro solo había una nota y un pendrive. La nota decía: «Disfruta de la verdadera cara de tu marido». En el pendrive había un vídeo, grabado hacía 6 meses. En la pantalla, Javier y Vargas conversaban en secreto. Cuando esto termine con éxito, nos repartiremos el Grupo Herrera. Necesito las acciones de Elena y las que ella controla. La voz de Javier era nítida. Vargas se rió a carcajadas. Eres realmente despiadado, usar así a tu propia mujer. Javier sonrió con frialdad. Esa mujer es demasiado ingenua. Cree que de verdad la amo. Si no fuera por el respaldo del Grupo Herrera, ni la habría mirado. Vi el vídeo en silencio hasta el final. Mi corazón, sorprendentemente, estaba en calma. Quizás porque la decepción con Javier ya era tan grande que este vídeo ya no podía impactarme demasiado. Pero la intención de Vargas, al enviármelo, era obvia: desmoralizarme. Guardé el pendrive y me centré de nuevo en el trabajo. No tenía tiempo para aferrarme al pasado. Por la tarde, inesperadamente, recibí una llamada de Javier. Su voz sonaba apurada y tensa. «Elena Vargas te ha enviado algo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes?» «Tengo a alguien de mi confianza cerca de él. Sea lo que sea que te haya enviado, no lo creas. Es todo un montaje. Era un vídeo de hace 6 meses en el que tú y Vargas planeabais repartiros el Grupo Herrera», dije con calma. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Luego, un suspiro. Eso es una edición malintencionada. Es cierto que nos reunimos, pero el contenido de la conversación está completamente distorsionado. ¿Por qué debería creerte? Porque tengo el vídeo original, dijo Javier.
Es cierto que Vargas intentó atraerme a su plan en ese momento, pero me negué. Por eso usó a Lucía para tenderme una trampa. Reflexioné un momento. Envíame el vídeo original. 1 hora después, recibí el archivo de vídeo que Javier me envió. Al comparar los dos vídeos, era evidente que el que me había enviado Vargas estaba hábilmente editado. En el vídeo original, Javier rechazaba claramente la propuesta de Vargas. Elena es mi esposa y el Grupo Herrera es como mi benefactor. No puedo hacer algo así. No sabía si su rechazo era sincero o si tenía otros cálculos, pero al menos era seguro que Vargas había manipulado las pruebas. Llamé a Javier. ¿Por qué me ayudas? Ya te lo dije. Quiero vengarme de Vargas. Hizo una pausa y añadió en voz baja. Y no quiero que me malinterpretes. Ignoré deliberadamente el significado de sus palabras. Si tenías pruebas de que Vargas manipuló la evidencia, ¿por qué no las presentaste antes? Estaba esperando el momento perfecto. Detrás de Vargas hay alguien más importante. Tenemos que acabar con todos de un solo golpe. Alguien más importante, un mal presentimiento me invadió. Esta conspiración estaba mucho más enredada de lo que pensaba. Esa noche me reuní de nuevo con Irene. Esta vez parecía mucho más nerviosa, mirando constantemente a su alrededor. Vargas sabe que le he estado pasando información. Podría pasarme algo pronto. ¿Necesitas protección? Puedo asignarte a alguien. Negó con la cabeza. Estoy bien. Pero tengo una última información. Vargas va a convocar una rueda de prensa mañana para revelar que el Grupo Herrera ha estado cometiendo fraude contable. Dice que tiene pruebas. Contuve el aliento. Si Vargas acusaba públicamente al Grupo Herrera de fraude contable, aunque luego se demostrara que era falso la credibilidad y el precio de las acciones de la empresa, sufrirían un golpe mortal. La hora exacta es a las 10 de la mañana en la sala de conferencias de la sede del Grupo Vargas. Después de despedir a Irene, convoqué de inmediato una reunión de emergencia. Tenemos que adelantarnos, propuso Daniel. ¿Por qué no convocamos nosotros primero una rueda de prensa y revelamos la conspiración de Vargas? Mi padre negó con la cabeza. Sin pruebas irrefutables, solo se convertirá en una pelea de barro, solo aumentará las sospechas del público. Reflexioné durante un largo rato y finalmente se me ocurrió un plan. ¿Y si lo usamos en su contra? Al día siguiente, a las 10 de la mañana, la rueda de prensa del Grupo Vargas comenzó según lo previsto. Vargas, con una sonrisa de confianza, se paró frente a las cámaras de numerosos medios de comunicación. Señoras y señores, hoy estoy aquí para revelar un hecho muy lamentable, dijo con voz solemne. El Grupo Herrera ha estado engañando a los inversores y al público durante mucho tiempo a través del fraude contable. Justo en ese momento, la gran pantalla de la sala de conferencias parpadeó de repente y cambió a otra imagen. Era la grabación de audio y vídeo completa de la conversación en la que Vargas planeaba con sus subordinados cómo tenderle una trampa al Grupo Herrera. El lugar se convirtió instantáneamente en un caos. Los periodistas levantaron sus cámaras al unísono para capturar la escena. ¿Qué es esto? El rostro de Vargas se volvió lívido. Gritó hacia el fondo del escenario. Apagad eso ahora mismo. Pero el vídeo siguió reproduciéndose. Mostraba cómo le ordenó a Miguel Campos que filtrara secretos, cómo tendió la trampa a Javier y Lucía, cómo planeó hundir al Grupo Herrera. Todo quedó expuesto sin tapujos. La situación se descontroló por completo. Los periodistas rodearon a Vargas lanzándole preguntas incisivas. Señor Vargas, ¿es cierto el contenido del video? ¿Qué opina de las acusaciones de espionaje industrial y difamación? ¿Es cierta también la investigación de la CNMV Vargas, rodeado de sus guardaespaldas, salió apresuradamente de la sala de conferencias? La rueda de prensa terminó como una escena de un culebrón. En la sala de reuniones del Grupo Herrera habíamos visto todo el proceso en directo. Increíble, hermana, ¿cómo lo has hecho? Daniel golpeó la mesa emocionado. Sonreí levemente. El jefe de TI, el señor Salas, hizo una pequeña visita al sistema del Grupo Vargas anoche y les dejó un regalito.
En realidad, habíamos anticipado que Vargas usaría este truco y nos habíamos preparado. La información interna, proporcionada por Javier, fue de gran ayuda. Esa tarde, las acciones del Grupo Vargas se desplomaron un 25%, alcanzando un mínimo histórico. La CNMV anunció una investigación oficial sobre el Grupo Vargas, y Vargas se vio completamente acorralado. Pero mi alegría no duró mucho. Al atardecer recibí una llamada del hospital. Era mi hermano. Me informó de que Lucía había intentado suicidarse cortándose las venas y que estaba en cirugía de emergencia. Cuando llegamos al hospital, Daniel esperaba fuera del quirófano con el rostro pálido como la cera. ¿Qué ha pasado? Vargas envió a alguien para amenazarla. Le dijo que si testificaba, no la dejarían en paz. No pudo soportar la presión, la voz de Daniel temblaba. Sentí una punzada de culpa. Era cierto que Lucía había obrado mal, pero también era una víctima de esta conspiración, y yo había utilizado sus sentimientos por Daniel. Unas horas después, el médico salió del quirófano. Hemos superado la crisis, pero necesita observación debido a la gran pérdida de sangre. El médico dudó un momento. Está embarazada de 8 semanas. Los ojos de Daniel se abrieron como platos. ¿Embarazada? ¿Es mi hijo? El médico asintió. Afortunadamente, el feto está bien. Pero el estado mental de la madre es muy inestable, necesita reposo. Daniel me miró con una expresión compleja. Hermana, quiero perdonar a Lucía. Ella también fue utilizada. Le di una palmada en el hombro. Haz lo que te dicte el corazón, pero la seguridad es lo primero. Vargas podría intentar hacerle daño de nuevo. Después de reforzar la seguridad, arrastré mi cuerpo agotado de vuelta a la oficina. Había conseguido una victoria por etapas, pero el precio había sido muy alto. En la oscuridad de la noche, de pie junto a la ventana, pensé en mi próximo movimiento. Vargas había recibido un golpe, pero no estaba completamente derrotado. ¿Quién era esa figura más importante de la que hablaba mi móvil? Sonó. Era Javier. He visto las noticias. Vargas está en un callejón sin salida. Podría atacarte directamente. Lo sé. He reforzado la seguridad. No es suficiente. Vargas ha contratado a gente muy peligrosa. Deberías dejar la empresa por un tiempo y esconderte en un lugar seguro. Cuando iba a responder, oí un ruido extraño fuera de mi oficina. Luego varios golpes sordos y el sonido de una pelea. Inmediatamente pulsé el botón de pánico bajo mi escritorio y al mismo tiempo llamé a seguridad. Alguien ha entrado en mi planta, pero al otro lado de la línea solo se oía el tono de llamada. La puerta se abrió de una patada y 3 hombres corpulentos y enmascarados irrumpieron. Uno de ellos me apuntó con una pistola de dardos. Me escondí rápidamente detrás del escritorio y el dardo pasó rozando mi hombro. En ese instante, otra sombra entró corriendo por la puerta y se enzarzó en una pelea con los intrusos. Era Javier. «Elena, huye», gritó mientras luchaba. Aproveché la oportunidad para pulsar otro botón de emergencia. De repente, un humo irritante llenó la oficina y al mismo tiempo unas mamparas blindadas descendieron del techo dividiendo el espacio. Era un sistema de seguridad especial que mi padre había diseñado para los despachos de los directivos. Nunca pensé que llegaría el día en que lo usaría. El equipo de seguridad finalmente llegó y redujo a los intrusos. Javier durante la pelea había sufrido un corte profundo en el brazo y sangraba profusamente. «¿Estás bien?», me preguntó con urgencia sin prestar atención a su propia herida. Lo miré con sentimientos encontrados. ¿Por qué has arriesgado tu vida para salvarme? Javier sonrió con amargura. Quizás porque ahora empiezo a entender un poco lo que es el amor. Mientras el personal médico atendía su herida, la policía también llegó al lugar. Los matones detenidos confesaron que habían actuado bajo las órdenes de Vargas. Ricardo Vargas ha sido detenido. Las pruebas que han proporcionado son suficientes para acusarlo de varios delitos, me dijo un oficial. Suspiré aliviada. Parecía que esta agotadora batalla por fin llegaba a su fin.
pero Javier frunció el ceño. No, es demasiado fácil. Detrás de Vargas tiene que haber alguien más. Justo en ese momento recibí un mensaje anónimo en mi móvil. El juego acaba de empezar. Ricardo Vargas es solo un peón en el tablero. Espera mi próximo movimiento, Elena Herrera. Un escalofrío me recorrió la espalda. El mensaje anónimo fue como un jarro de agua fría sobre mis nervios recién relajados. Inmediatamente le mostré el móvil al oficial de policía y Javier se acercó con el rostro serio. El número del remitente está encriptado, es imposible de rastrear. Este nivel de seguridad no es algo que un civil pueda utilizar, informó el equipo técnico y el oficial frunció el ceño. ¿Quiere decir que hay una fuerza mayor detrás de Vargas? Javier asintió. Siempre lo he sospechado. Vargas es astuto, pero no es el tipo de persona que pueda orquestar una conspiración de esta magnitud por sí solo. Repasé mis enfrentamientos con Vargas. Ciertamente había algo extraño. A veces sus acciones eran meticulosas, pero otras eran torpes, como si alguien le diera instrucciones desde la sombra, pero en otras ocasiones lo dejara actuar por su cuenta. Primero nos ocuparemos del caso que tenemos entre manos. Seguiremos investigando a esa fuerza en la sombra. Señora Herrera, por favor, extreme las precauciones con su seguridad personal por el momento, dijo el policía. Cuando la policía se fue, solo quedamos Javier y yo en la oficina. Tenía el brazo vendado y el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero su mirada era penetrante. Decías que sospechabas de una fuerza en la sombra, ¿por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté. Javier sonrió con amargura. No tenía pruebas, y he estado investigando en secreto. Quería decírtelo cuando estuviera seguro. Sacó un pendrive diminuto de su bolsillo. Estas son las pistas que he reunido. Vargas realizaba frecuentes transacciones de fondos con una cuenta en el extranjero. Cada transacción era de decenas de millones. El beneficiario es una empresa fantasma llamada Sombra Capital. Tomé el pendrive y comprobé los datos. Cuanto más leía, más me sorprendía. Sombra Capital había enviado a Vargas más de 150 millones de euros en el último semestre, una cantidad que coincidía con los fondos que utilizó para intentar la OPA hostil del Grupo Herrera. Esta empresa también estaba invirtiendo en varios competidores del Grupo Herrera. Como si se estuvieran moviendo específicamente contra nosotros, añadió Javier. Reflexioné un momento. ¿Tienes a alguien en mente, Javier?, dudó antes de responder. Podría estar relacionado con tu tío, el director Arturo Herrera. Me quedé atónita. ¿Mi tío Arturo? ¿Por qué? Es solo una suposición. Hace 6 meses tu padre rechazó la propuesta de expansión de negocio de tu tío. Discutieron acaloradamente y poco después Vargas comenzó a moverse. Rebusqué en mi memoria. Efectivamente, algo así había ocurrido. Mi tío Arturo quería independizar la constructora, una filial del Grupo Herrera, pero mi padre se opuso argumentando que el riesgo era demasiado grande. En aquel momento, mi tío furioso se fue diciendo que lo demostraría a su manera. Pero de ahí a intentar hundir todo el Grupo Herrera, necesitamos pruebas más sólidas. No puedo sospechar de mi propia familia a la ligera. Justo en ese momento, mi secretaria llamó a la puerta y entró. Directora, el director Arturo Herrera está aquí. Dice que tiene un asunto que tratar con usted. Hablando del rey de Roma. Javier y yo intercambiamos una mirada significativa. El director Arturo Herrera entró en la oficina con cara de preocupación. Elena, me han dicho que ha habido un gran problema en la empresa. ¿Estás bien, sitio Arturo? ¿Estoy bien? Gracias por preocuparte. ¿Qué te trae por aquí? He venido a ver si podía ayudar en algo con todos los problemas que estáis teniendo. Se sentó cómodamente en el sofá, echando un vistazo a Javier. Javier, tú también estás aquí. ¿Qué te ha pasado en el brazo? Cuando Javier le explicó brevemente el ataque, Arturo se indignó. Ese Ricardo Vargas es un sinvergüenza. Menos mal que lo ha detenido la policía, me miró. Elena, después de todo esto estarás agotada. ¿Por qué no te tomas un descanso? Yo me encargaré de la empresa por un tiempo.
Mantuve mi guardia alta. Fingía preocupación, pero veía su intención de aprovechar la situación para hacerse con el control. Gracias, pero estoy bien, tío. Aún puedo aguantar. Por cierto, he oído que tu constructora está pasando por dificultades. ¿Está todo bien? El rostro de Arturo se tensó por un momento. ¿Quién te ha dicho eso? No hay ningún problema. Ah, sí. Me alegro. Oí que se había bloqueado la financiación para el nuevo proyecto de viviendas y que el banco os había denegado la prórroga del préstamo. Se puso notablemente nervioso. Es un problema temporal. Se solucionará pronto. Asentí y no pregunté más, pero mis sospechas se hicieron más fuertes. Si mi tío estaba realmente en crisis financiera, tenía un motivo más que suficiente para codiciar los recursos del Grupo Herrera. Después de que Arturo se fuera, le ordené a mi secretaria que investigara en secreto el estado financiero reciente de la empresa de mi tío, especialmente los detalles del proyecto problemático. ¿Qué piensas?, preguntó Javier. No estoy segura, pero si él está detrás de todo, todo encajaría, dijo continuando mi pensamiento. Financiar a Vargas a través de una empresa fantasma, usarlo como fachada para poner en crisis al Grupo Herrera y luego aparecer él como el salvador para tomar el control. Ambos nos dimos cuenta en ese momento de que nuestra conversación fluía con una sincronización perfecta como antes. El ambiente se volvió un poco incómodo. Me voy, dijo Javier levantándose. Ten cuidado. Si lo necesitas, puedo asignarte algunos guardaespaldas de confianza. Dudé un momento y asentí. Gracias. Sola de nuevo revisé todas las pistas. Si mi tío era realmente el cerebro, esta lucha sería mucho más cruel que una guerra contra un enemigo externo, sería una guerra familiar. Al día siguiente, mi secretaria me presentó los resultados de su investigación. La empresa de mi tío estaba efectivamente en una grave crisis financiera. Varios proyectos estaban paralizados y sus deudas ascendían a cientos de millones de euros. Lo más sospechoso era que había registros de un viaje suyo a un paraíso fiscal donde estaba registrada Sombra Capital hacía 6 meses. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero aún faltaba la prueba definitiva, así que urdí un plan. Hice correr el rumor a través de mi secretaria de que había encontrado una prueba crucial que identificaba al verdadero culpable y que la revelaría en la próxima junta del consejo. Efectivamente, esa noche recibí una llamada de mi tío. Elena, he oído que has encontrado una nueva prueba. Sobre quién es tío es delicado hablarlo por teléfono. Lo verás mañana en la junta. Será una sorpresa para todos, dije fingiendo misterio. Pude sentir su tensión al otro lado de la línea. De acuerdo, nos vemos mañana. Tan pronto como colgué, ordené al equipo de TI que vigilara todas las comunicaciones de mi tío. Efectivamente, 1 hora después hizo una llamada a un número encriptado. No pudimos escuchar el contenido, pero rastreamos la ubicación del receptor hasta un club privado en las afueras de Madrid. Decidí arriesgarme e ir allí yo misma. Era un club exclusivo para socios, pero logré entrar usando el nombre de mi madre. Con la luz tenue, localicé a mi tío sentado en una mesa en un rincón. Frente a él había un hombre de espaldas. Me acerqué con cautela, me escondí detrás de una gran planta y finalmente pude ver la cara del hombre. Casi grité de la sorpresa. Era mi otro tío Felipe Herrera, el otro hermano de mi padre, el que siempre había sido discreto y sin ambiciones. Se ha enterado de algo, estoy seguro. Dice que lo revelará mañana en la junta, dijo Arturo con nerviosismo. Felipe bebió su té tranquilamente. ¿Por qué tanto alboroto? No puede tener pruebas concluyentes. Pero, ¿y si las tiene? Llevamos años planeando esto, no podemos fracasar ahora. No te preocupes, tengo un plan B preparado. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Felipe. Incluso si tiene pruebas, no llegará con ellas a la sala de juntas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Retrocedí lentamente y por error choqué con un camarero. Disculpe, señora. Se disculpó el camarero y el ruido hizo que mis 2 tíos se giraran alerta. Me escondí rápidamente en el baño. Mi corazón latía desbocado. Unos minutos después salí del baño como si nada.
Mi tío Arturo ya me estaba esperando en la puerta. Elena, ¿qué haces tú aquí? Su mirada era penetrante. He venido a ver a una amiga. Tío, ¿tú también por aquí? ¿Qué amiga? La conozco, una compañera de la universidad. No creo que la conozcas. Me voy ya que tengo prisa. Salí a toda prisa. Mi tío no me detuvo, pero sus ojos estaban llenos de sospecha. Nada más salir del club, llamé al abogado Vega y a mi hermano para explicarles la situación. Los dos tíos juntos, dijo Daniel incrédulo. Por el poder y el dinero, supongo. Pensaron que el gran pastel del grupo Herrera no se había repartido de forma justa, dije con frialdad. Vega me advirtió, Elena, estás en un gran peligro. Ahora que saben que sospechas, no sé de lo que serán capaces. Lo sé, por eso tengo que adelantármeles. De vuelta en casa pasé la noche encajando todas las piezas. Al amanecer, finalmente encontré el eslabón crucial, el testamento de mi abuelo de hacía 15 años que dejaba la mayor parte de las acciones de la empresa a mi padre y solo una pequeña parte y algunas filiales a mis dos tíos. Su resentimiento había comenzado entonces. Al amanecer sonó mi teléfono. Un número desconocido, una voz distorsionada. Elena Herrera. Si quieres que tus padres sigan con vida, deshazte de todas las pruebas inmediatamente y anuncia tu dimisión por motivos de salud. Tienes 2 horas. Sentí que el corazón se me paraba. ¿Qué les han hecho a mis padres? Por ahora están bien, pero si no cooperas, no puedo garantizar lo que pasará. La llamada se cortó. Llamé inmediatamente a mis padres, pero no respondieron. El pánico se apoderó de mí. A la fuerza recuperé la calma y contacté con el jefe de seguridad de la casa familiar. Los señores se acostaron anoche y aún no se han levantado. Compruebe su habitación ahora mismo. Unos minutos después, recibí un informe alarmante del jefe de seguridad. La habitación está vacía. La ventana ha sido forzada, parece un secuestro. Apenas podía sostenerme en pie. No imaginaba que fueran tan crueles. Llamé inmediatamente a la policía y luego a mi tío Arturo. Tío, mis padres. ¿Los tenéis vosotros? ¿Qué dices? Por supuesto que no. Su voz sonaba genuinamente sorprendida. O no era obra suya o era un actor increíble. Me encontraba en un dilema. Si cedía a las exigencias de los secuestradores, mis padres estarían a salvo, pero la empresa caería en manos de villanos. Justo en ese momento apareció Javier. Al ver mi cara, supo al instante que algo grave había pasado. Cuando le expliqué la situación, reflexionó un momento y dijo: «Creo que sé dónde están». Vargas se jactó una vez de tener una casa de seguridad donde encerraba a los que no le hacían caso. No había tiempo que perder. Nos dirigimos allí de inmediato y pedimos a la policía que nos diera apoyo desde la distancia. 1 hora después llegamos a una fábrica abandonada en las afueras. Javier señaló una puerta de almacén de aspecto normal. «Yo entraré. Tú espera a la policía». «No voy contigo», insistió. Bajamos con cuidado a un sótano y efectivamente encontramos un escondite. Por una rendija vimos a mis padres atados a unas sillas. Cuando iban a entrar corriendo, Javier me detuvo y señaló un conducto de ventilación sobre nuestras cabezas. Nos movimos en silencio hasta una posición desde la que podíamos observar la habitación a través del conducto. En ese momento, uno de los hombres enmascarados recibió una llamada. «Sí, jefe». «Entendido. Si no hay noticias, en 2 horas nos encargamos». El tiempo se agotaba. Javier y yo intercambiamos una mirada y pasamos a la acción. Javier hizo ruido a propósito para atraer la atención de uno de los hombres mientras yo me abalanzaba sobre el otro. Tras una intensa pelea, finalmente logramos rescatar a mis padres. La policía llegó justo a tiempo para detener a los secuestradores. Pero justo cuando pensaba que la crisis había terminado, uno de los secuestradores se revolvió, de repente se liberó y me apuntó con una pistola. En una fracción de segundo, Javier me empujó bruscamente a un lado. «¡Bang!», Javier grité. Javier cayó al suelo con un disparo en el pecho. La policía redujo inmediatamente al secuestrador restante
y yo me arrodillé junto a Javier presionando su pecho ensangrentado. Sonrió con dificultad. Esta vez te he protegido. La ambulancia llegó y durante todo el trayecto al hospital, Javier no soltó mi mano. Su conciencia iba y venía. Elena, lo siento, de verdad lo siento. No hables, guardar fuerzas. Mi voz temblaba. El pendrive, la contraseña, es nuestro aniversario. Todas las pruebas están ahí. Cuando llegamos al hospital, ya había perdido el conocimiento. Mientras esperaba fuera del quirófano, un torbellino de emociones me invadió. El hombre que una vez amé y odié con tanta intensidad estaba al borde de la muerte por salvarme. Unas horas después salió el médico. Hemos extraído la bala, pero el daño pulmonar es grave. Aún no ha superado la crisis. Las próximas 24 horas son críticas. A través del cristal de la UCI vi el rostro pálido de Javier. Y me di cuenta. A pesar de todo el rencor del pasado en ese momento, deseaba que viviera. Le tomé la mano y le susurré: «Aguanta, Javier. Si te recuperas, empezaremos de nuevo». No sé si me oyó, pero el monitor de su ritmo cardíaco pareció estabilizarse un poco. Al salir de la habitación, vi a mis padres y a mi hermano esperando ansiosos, y tomé una firme decisión. Es hora de terminar esta guerra. Las 24 horas que Javier pasó entre la vida y la muerte fueron la espera más larga de mi vida. No me moví de la puerta de la UCI. Cada vez que sonaba una alarma en el monitor, sentía que el corazón se me paraba y cada expresión seria de los médicos me dejaba sin aliento. Mirándolo a través del cristal, me di cuenta de que a pesar de todo el resentimiento, nunca había deseado de verdad que muriera. Hermana, se pondrá bien. Se levantará aunque solo sea por ti, me dijo Daniel, dándome una palmada en el hombro. ¿Tú crees? Sí. Quizás tú no te dabas cuenta, pero en los últimos años la forma en que te miraba nunca cambió, incluso en sus peores momentos. No pude decir nada. A las 25 horas, el médico finalmente sonrió. Ha superado la crisis. Su estado es estable. Me dejé caer en la silla, liberando las lágrimas que había estado conteniendo. Solo cuando trasladaron a Javier a una habitación normal, pude ocuparme de otros asuntos. Con la contraseña que me dio, abrí el último pendrive. Su contenido era impactante. No solo contenía los detalles de los tratos de mis dos tíos con Vargas, sino también la prueba definitiva de que habían falsificado el testamento de mi abuelo hacía 15 años. El testamento original repartía las acciones equitativamente entre los 3 hermanos, pero ellos habían sobornado al abogado para cambiarlo. Le presenté las pruebas a mi padre. Al verlo todo se sumió en un estado de shock, ira y una profunda tristeza. ¿Por qué somos una familia? El poder y la codicia ciegan a la gente, papá. Convocamos de inmediato una reunión familiar. Mis 2 tíos, ajenos a todo, llegaron a la casa familiar como estaba previsto. Hermano, ¿a qué se debe esta urgencia? Mi padre miró fijamente a sus 2 hermanos. ¿Recordáis lo que dijo nuestro padre en su lecho de muerte, que nos uniéramos como hermanos para dirigir bien el grupo Herrera? Por supuesto que lo recordamos. ¿Cuándo no lo hemos hecho? Sonrió mi tío Arturo, incómodo. Ah, sí, intervine. Entonces, ¿por qué falsificasteis el testamento del abuelo? Hace 15 años el salón se quedó helado. Los rostros de mis tíos se pusieron blancos. ¿Qué tonterías dices? Encendí el proyector y mostré los 2 testamentos, el original y el falsificado, uno al lado del otro. El abogado de entonces ha decidido testificar. Y los 150 millones de euros que enviasteis a Vargas a través de Sombra Capital, las pruebas de que lo instigasteis para hundir el grupo Herrera, ¿queréis que os las muestre una por una? Al ver todas las pruebas, mis tíos finalmente mostraron su verdadera cara. Sí, lo hicimos todos nosotros. ¿Y qué? El grupo Herrera ya se está hundiendo de todas formas. Mi padre los miró con una expresión de dolor. ¿Por qué lo hicisteis? ¿Qué por qué? Porque tú siempre fuiste el favorito de papá. Hemos vivido toda la vida a tu sombra.
Negué con la cabeza y saqué el último documento. No conseguiréis lo que queréis. Esta mañana hemos cerrado una inversión de 3.000 millones de euros de Unicorn Tech. El grupo Herrera se recuperará, y ahora mismo la policía está de camino. Poco después sonó el timbre. Mis 2 tíos fueron esposados y se los llevaron. Mi padre lloró y mi madre le tomó la mano en silencio. La guerra familiar había terminado de forma desastrosa. Después de arreglarlo todo, fui al hospital. Javier había recuperado la conciencia. Estaba débil, pero lúcido. Todo ha terminado, le dije en voz baja sentándome a su lado. Gracias a las pruebas que me diste. Gracias. Sonrió débilmente. Por fin siento que he hecho algo bien. Le hice la pregunta que llevaba tiempo queriendo hacer. ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué me ayudaste? Javier miró por la ventana durante un largo rato. Cuando estaba en urgencias, en esa situación ridícula, pegado a mi cuñada, me di cuenta de lo patética que había sido mi vida. Y entonces apareciste tú, sin llorar, sin enfadarte, presentando las pruebas con una calma glacial. En ese momento comprendí lo valioso que había perdido. Le apreté la mano con fuerza. Elena, no te pido que me perdones ahora, pero dame la oportunidad de enmendarlo, la oportunidad de empezar de nuevo. Miré al hombre que una vez amé y odié con tanta intensidad. Mi corazón era un torbellino. Primero recupérate, ya pensaremos en el futuro más adelante. Al salir del hospital recibí una llamada de Lucía. Su voz sonaba mucho más estable. Cuñada, gracias por no impedir que Daniel viniera a verme. Esa fue su decisión. El bebé está bien, sí está muy sano. Cuñada, cuando nazca Daniel y yo nos iremos a vivir un tiempo al extranjero. Lejos de todo esto, es una buena idea, dije con sinceridad. Colgué y miré al cielo. El cielo, después de la tormenta, estaba especialmente azul y despejado. De vuelta en la empresa, dediqué todas mis energías a la reestructuración del negocio. Gracias a la inversión de Unicorn Tech, el grupo Herrera se recuperó rápidamente y las acciones alcanzaron máximos históricos día tras día. Un mes después, Javier recibió el alta. Fui a recogerlo personalmente en mi coche. Estaba mucho más delgado, pero su mente parecía clara. Te quedarás en la habitación de invitados por un tiempo. Así será más fácil cuidarte. Asintió. De camino a casa apenas hablamos, pero ya no había incomodidad. Así vivimos como compañeros de piso, manteniendo las distancias, pero con respeto. Una noche tuve una pesadilla. Soñé que a Javier le disparaban. Me levanté sobresaltada y fui a su habitación. Dormía profundamente. Al verlo, me di cuenta de que todavía me preocupaba por él. Quizás pensé lo contrario del odio no es el perdón, sino simplemente dejar ir. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, Javier estaba en la cocina preparando el desayuno. El médico me dijo que hiciera algo de ejercicio. No esperes que esté bueno, sonrió con torpeza. Los huevos fritos estaban un poco salados, pero me lo comí todo. ¿Tienes planes para hoy? Voy a visitar la tumba de mi abuelo. ¿Quieres venir? Pareció sorprendido, pero asintió. Frente a la tumba de mi abuelo, le dije: Abuelo, he protegido la empresa. Descansa en paz. Javier también susurró: Lo siento, abuelo. Pagaré por mis pecados con el resto de mi vida. De vuelta me dijo Elena: Voy a empezar a trabajar de nuevo. Desde cero. ¿Por qué aún te queda bastante dinero después de liquidar tus bienes? Quiero vivir por mis propios medios, sin más engaños ni cálculos. Vi sinceridad en sus ojos. Quizás pensé la gente realmente puede cambiar. Cuando todo parecía volver a su cauce, recibí otra llamada misteriosa, una voz distorsionada. Elena Herrera, felicidades por tu victoria en la primera ronda. Pero el juego aún no ha terminado. Si crees que has atrapado a todos tus enemigos, eres muy ingenua. La llamada se cortó y sentí un escalofrío. ¿Significaba eso que aún quedaban enemigos que no conocíamos? Esa llamada misteriosa fue como una piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas en mi mente. La policía lo investigó, pero como era de esperar, el origen de la llamada era irrastreable.
El detective a cargo del caso intentó tranquilizarme sugiriendo que con los principales culpables detenidos probablemente se trataba de una broma de mal gusto de alguien. Pero la inquietud en mi corazón no desaparecía. Pasaron varias semanas sin que ocurriera nada. Parecía que la llamada realmente había sido una broma. Javier encontró trabajo en un pequeño estudio de arquitectura, empezando de nuevo desde abajo. Su vida ya no era tan glamurosa como antes, pero él parecía mucho más sólido y sincero. Nos veíamos de vez en cuando como amigos para cenar o visitar exposiciones llevando una vida tranquila, sin hablar del pasado ni del futuro. Llegó el día de la cena benéfica anual organizada por el Grupo Herrera. Javier se ofreció a ser mi guardaespaldas y me acompañó. En la fiesta conocí a un hombre desconocido llamado Adrián Vega, que se presentó como el director de Titán Capital. Conocía demasiado bien el Grupo Herrera, y algo en él me pareció sospechoso. Justo en ese momento, las luces del salón se apagaron de repente. En medio de la confusión, alguien intentó arrancarme mi collar de zafiros del cuello. Javier lo detuvo rápidamente y tras un forcejeo el ladrón huyó dejando caer una extraña insignia. En la insignia había un triángulo con un ojo en su interior, el mismo símbolo que había visto al investigar Sombra Capital. Al día siguiente recibí una réplica del collar robado junto con una nota: guardaré el original por un tiempo. Espero con ansias el próximo juego. Comprobé inmediatamente la caja fuerte de mi casa y descubrí que el collar original había desaparecido. Alguien había entrado en mi casa y conocía la combinación. Un experto en seguridad confirmó mis temores. Encontraron micrófonos y cámaras de última generación en mi despacho y en mi dormitorio. Esa noche recibí una llamada de Adrián Vega. Señora Herrera, he oído que ha tenido un robo en casa. Por cierto, mañana asistiré a la Junta del Consejo como nuevo accionista del Grupo Herrera. He adquirido todas las participaciones de sus tíos. Espero que nos llevemos bien. Se había convertido en el segundo mayor accionista del Grupo Herrera. A partir de entonces, Adrián y yo comenzamos una guerra silenciosa en la empresa. Un día, Javier encontró una pista crucial, una foto de hacía 15 años, en la que mi tío Felipe llevaba un anillo con el grabado de un ojo. Su relación con esa organización era mucho más antigua de lo que pensábamos. Justo en ese momento recibí otra llamada misteriosa. Elena Herrera. ¿Te gustaría saber la verdadera causa de la muerte de tu abuelo? Pregúntale a tu buen tío Felipe. Me quedé en shock. Visitamos a Felipe en la cárcel. Cuando le pregunté por la muerte de mi abuelo, sufrió un ataque de pánico gritando que no sabía nada. Su reacción lo decía todo. De camino a casa, Javier me apretó la mano con fuerza. No importa lo difícil que sea, estaré a tu lado. Esa noche, por primera vez, me sentí segura a su lado. Pero esa paz no duró mucho. En la oscuridad de la noche vi una luz que se filtraba por debajo de la puerta del despacho y me acerqué en silencio. Javier estaba usando un programa de chat encriptado. La foto de perfil de su interlocutor era un triángulo con un ojo. Me quedé helada. El pequeño ruido que hice lo sobresaltó y cerró la ventana apresuradamente. Elena, ¿qué pasa? Miré al hombre que me había hecho volver a confiar en él, sintiendo un dolor agudo en el corazón. ¿Con quién hablabas? Ah, un viejo amigo. Está en el extranjero por la diferencia horaria. Sonrió intentando disimular. Traté de leer la mentira en sus ojos, pero estaba demasiado agotada. Estoy cansada. Me voy a dormir. Volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y me derrumbé. ¿En quién podía confiar? La llamada misteriosa resonó en mi cabeza. Si crees que has atrapado a todos tus enemigos, eres muy ingenua. Sí, había sido demasiado ingenua. En este laberinto de conspiración, todos llevaban una máscara. Miré la densa oscuridad fuera de la ventana. Fuera Javier un enemigo, o no fuera cual fuera el objetivo de Adrián Vega, por muy poderosa que fuera esa organización en la sombra, no iba a retroceder más. Soy Elena Herrera.
la líder del grupo Herrera fortalecida tras la traición y tras haber regresado del umbral de la muerte. El amanecer comenzaba a despuntar. Un nuevo día y una nueva batalla me esperaban, pero esta vez no estaba sola. Fuera cual fuera la prueba que me aguardara, la enfrentaría de frente, para proteger todo lo que es mío. Porque la verdadera fuerza nace al resurgir de las cenizas.